wraps himself in light as with a garment. He spreads out the heavens and walks on the wings of the wind. La sociedad lo corrompe. O sea, nace papelito en blanco y poco a poco la sociedad, la familia, la vecindad van escribiendo cosas malas en su vida. Así piensa la gente. Pues David sabía que eso no es así. David manifiesta que el ser humano nace inclinado al pecado. Y eso lo dice en el Salmo 51. En ese salmo lo da por sentado. En el Salmo 51, David se diagnostica a sí mismo y él dice: yo mismo he sido concebido en pecado. Es decir, se refiere al pecado original que hemos heredado desde Adán. Pero en este salmo, David hace un contraste. Así como emite juicios sobre la depravación humana, exalta al mismo tiempo los atributos de Dios. Es decir, como si alguien mirara a Dios y mirara al hombre y hace una comparación. Y David exalta los atributos de Dios, especialmente exalta su bondad, su misericordia, su justicia y también la equidad de Dios al hacer juicio sobre la humanidad. Y en base a esos atributos de misericordia, bondad, justicia y juicio de Dios, David le manifiesta a Dios en súplica su confianza de que bajo las alas de Dios estará bien protegido. Es una figura muy poética, muy hermosa. Es decir, David y todo el pueblo de Dios, los creyentes, se atribuyen la característica general, poética, de que son como un conjunto de pequeños pajaritos cubiertos bajo las grandes alas de una gallina o de una águila muy potente, que no permitirá que debajo de sus alas sus pequeños polluelos sufran daño alguno o que no estén en peligro. Eso es lo que David quiere que pensemos. Entonces, yo les animo en esta mañana a pensar en este gran contraste. ¿Quién es el ser humano? ¿Quién es Dios? Y si Dios dice que es como es, ¿qué puede hacer por nosotros? Y cuán seguros nosotros podemos sentirnos siendo hijos de ese Dios y estando bajo la protección de ese Dios. A eso se refiere este salmo. De manera que ustedes se olvidan todo lo que voy a decir. De aquí en adelante eso por lo menos podemos recordar. Es decir, como Dios es grande, misericordioso, poderoso, justo, que su bondad se extiende por la eternidad y además es un Dios sabio y bueno, entonces su pueblo siempre estará seguro bajo su tutelaje, bajo su protección. Esta enseñanza David la presenta en tres grandes partes. En primer lugar, en este salmo, del versículo 1 al 4, podemos aprender acerca de las conductas de aquellos que no tienen temor de Dios. Y en segundo lugar, en los versículos 5 al 9, David exalta los atributos de Dios. Y en base a esos atributos, David establece enseñanzas para su pueblo. Y en los versículos 10 al 12, David suplica a Dios misericordia y justicia protectora. Esas son las tres partes en que está arreglado este salmo. Y vamos a orar a Dios antes de empezar la meditación en cada una de estas partes. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, le agradecemos porque su palabra ha sido exhalada por usted mismo. Usted ha inspirado a estos escritores para transmitirnos por medio de ellos sus enseñanzas, su voluntad, sus instrucciones para nosotros. Le agradecemos, Padre, por esta mañana, por haber hecho posible que apartemos un día en la semana de tanto que hacer que tenemos y nos preocupa, para dedicar por lo menos un tiempo a meditar, a pensar, a dirigir nuestra mente, pensamientos y corazón hacia usted. Le agradecemos por todo lo que nos da, por las cosas que disfrutamos y hemos disfrutado durante esta semana.
pero al mismo tiempo y mucho más, le agradecemos por darnos este día para leer su palabra, meditar en ella, aprender de ella y sobre todo, Dios, aprender cómo ser cada día mejores hijos de Dios. Bendíganos hoy, guárdanos por su Santo Espíritu en Cristo Jesús. Amén. Entonces la primera parte decía que David en los versículos 1 al 4 explica de forma breve pero profunda las conductas de aquellos que no temen a Dios. Y en el versículo 1 dice que la malicia de los malvados, aunque aparentemente se oculta y es desconocida por ellos, sin embargo, David, al mirar la conducta de los no creyentes, en su corazón siente, está seguro que en realidad ellos no temen a Dios. ¿Qué quiere decir David con este primer versículo? Vamos a leer el primer versículo, dice así. Dice: la iniquidad dice al impío en medio de mi corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y luego David describe cómo es esa actitud de esas personas que él llama, digamos, impíos o malvados. Dice en el versículo 2, se lisonjea en sus maldades, por tanto, en sus propios ojos, hasta que encuentra que su iniquidad es aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y mentira. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer bien. Medita sobre su cama hacer maldad. Está en camino no bueno y no aborrece el mal. Entonces, lo que está haciendo David aquí es mirando alrededor, y nosotros podemos hacer ese ejercicio también, aunque probablemente no nos conviene hacer ese ejercicio, porque en realidad podemos decir que en un sentido cada ser humano es espejo de nosotros mismos, ¿verdad? En otras palabras, cuando usted mira a alguien y usted empieza como juez a ver sus actitudes y conductas y a describirlas, probablemente al describir a esas personas uno se está describiendo a sí mismo también. Es decir, cuando usted dice, a ver, voy a pensar en tal vecino de ahí. A ver, ese vecino habla malas palabras, es malcriado, es insolente, grita a su mujer, se enoja, es fosforito, ¿no? Etcétera, etcétera. Cada cosa que decimos de los demás puede aplicarse también a nosotros mismos. O algunas cosas que decimos los demás podrían muy bien aplicarse también a nosotros mismos. Pero este es un caso especial. David aquí está puesto al principio como siervo de Dios. Entonces Dios va a utilizar a David para que David, describiendo a aquellos que les ha puesto por sobrenombre y por descripción impíos, nos haga pensar a nosotros. ¿Cómo es un impío aquí? En los versículos 1 al 4 describen cómo es un impío. Dice así, que estos que tienen conducta impía, es importante cuando ustedes vean un término en la Biblia, por ejemplo, la palabra impío es un adjetivo. Esto significa que esa persona tiene características tales que se le puede llamar impío, ¿verdad? Entonces, ¿cómo describe esa conducta del impío David? Dice, en primer lugar, estos son personas que se lisonjean, es decir, hacen el mal y se sienten importantes. En nuestra cultura, aquellos que hacen cosas malas no solamente se sienten importantes, se alaban a sí mismos. Mire cuán mosca soy, dicen. Mire cuán vivo soy, miren cuán listo soy, ¿verdad? Me preguntaba un joven ayer, me dice, ¿por qué en general siempre nos burlamos del que hace las cosas bien? Ese es un joven universitario. Él ha visto durante toda su vida universitaria que cuando un chico no se copia en la universidad, cuando no hace plagio en la universidad, cuando cumple a tiempo en entregar sus trabajos, cuando siempre está atento a qué ha dicho el profesor y está preguntando cómo debe ser el trabajo, cuándo se va a presentar, se burlan de él.
Ja, 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 miren cómo es eso, miren esto, miren el otro, ¿no? Y los demás estudiantes copian y pegan en sus trabajos, llegan tarde, mienten, dicen que se han accidentado cuando han estado durmiendo de borrachos toda la mañana. Y ellos pasan por ser gente muy despierta, pasan por ser gente muy lista, muy vivaracha, ¿no? Y al que cumple ya y quiere hacer las cosas bien, lo tildan de tonto y lo señalan con el dedo como tal. Y me preguntaba, ¿por qué somos así? ¿O por qué es así esta realidad? Me preguntaba este joven universitario. Y le digo, la explicación es bien simple. Porque en general, los seres humanos tendemos a la maldad. Y nuestra mente está tan torcida que a lo bueno lo tildamos de malo. Es decir, ese chico que está haciendo las cosas bien y quiere hacer las cosas para bien, lo tratamos como si fuera un tonto, como si estuviera haciendo algo que está mal. ¿Verdad? Es porque en esencia el ser humano es malo. David diría, esas personas proceden así con aquellos que quieren hacer el bien porque son impíos. Eso es lo que dice el texto aquí. Entonces, ¿qué hace un impío? Se alaba de las cosas malas que hace, ¿verdad? ¿Qué más hace? Se da cuenta en algún momento que su conducta es aborrecible, es detestable. Dice el versículo 2. Pero las palabras de su boca son iniquidad, o sea, cosas malas. Y no solamente iniquidad, son mentira. Y de eso podríamos hablar todo el día aquí, el día de hoy. Ustedes lo saben muy bien. Es más, cuando decimos que el impío no solamente habla cosas malas, sino que miente, creo que eso nos hace temblar a cada uno de nosotros también. Y debemos preguntarnos, ¿he mentido alguna vez? Y sería una pregunta muy suave. Quizás podríamos decirnos, ¿he mentido durante esta semana alguna vez? Pero el impío es así, miente. Y luego dice, ha dejado de ser cuerdo y ha dejado de hacer el bien. ¿Qué es lo contrario a cuerdo? Una persona cuerda es una persona equilibrada que siempre está pensando en hacer las cosas bien, balanceadamente, piensa con sabiduría, no hace lo que le den en gana, hace lo que es más conveniente para el bien, etc. Tiene cordura. Lo contrario es una persona descuidada que no piensa, que hace las cosas como sea, salga como salga, no le importa, no, le falta cordura, se dice, ¿no? Y dice también, no aborrece el mal, en otras palabras, es amigo del mal. Bueno, eso es lo que describe al impío. O sea, si queremos saber cómo es un impío, esas conductas que aquí se dicen, habla malas palabras, miente, se alaba a sí mismo de esas tonterías, aborrece el bien y ama el mal, es una persona no cuerda, aún en su cama todo lo que piensa es hacer maldad. Cuando alguien de nosotros se comporta de esa manera, podemos decir, él es un impío. Y si usted cuando piensa en sí mismo, algo de esto está en su vida, usted puede decir, yo realmente soy impío, necesito salir de esa impiedad. Bien, entonces quería que pensemos en eso. O sea, David aquí describe esa conducta del impío. ¿Y para qué sirve eso? Juan Calvino decía así, si en algún momento nos apartamos del camino de la rectitud, o sea, de hacer el bien, el único remedio en tal caso es abrir los ojos de nuestro entendimiento para que podamos distinguir correctamente entre el bien y el mal y que así podamos volver de nuestro deambular. Entonces, podríamos decir, ¿para qué sirve saber cómo es la conducta de un impío? Sirve saber cómo es la conducta de un impío, no para hacer escarnio de ese impío, no para decir, miren cómo es esa persona. No, Juan Calvino dice
que en realidad es como un espejo para nosotros. Porque viendo cómo es un impío, podemos hacernos preguntas a sí mismos y poder salir de esa condición mirando a Dios, mirando a Cristo, implorando su perdón, implorando su misericordia. Podemos hacer un pequeño cuadro describiendo la conducta del impío y al contrario también describiendo la conducta del creyente, que es lo que hace el salmista aquí. Y vamos a ponerlo así. En este lado vamos a poner la conducta del impío. Hay 5 características que dicen esta conducta es impía. Y en este otro lado, 5 características que dicen esta es la conducta de un creyente, de un cristiano. Y voy a ponerlo así. Primero, ¿qué hace el impío? El impío se autoengaña. ¿Por qué? Porque al hacer maldad se alaba de lo que hace. Piensa que ha hecho bueno, se alaba, se autoengaña. El creyente, en vez de autoengañarse, se autoexamina. O sea, un creyente jamás puede decir, miren cuán buena gente soy yo. Tiene que autoexaminarse y ver todo lo que está de malo dentro de él y por la oración y la súplica a Cristo salir de esa conducta de autoengaño. Segunda característica, los impíos se hunden de frente en el mal, disfrazando sus ofensas. Es como si el impío ve que el mal es una gran masa y se tira de cabeza y se hunde en ese mal. O sea, no piensa, no le importa, más se hunde en ese mal. En cambio, el creyente acepta su culpa, confiesa sus pecados y se arrepiente. Tercero, el impío rechaza todo buen juicio, no tiene cordura, hace como sea, hace las cosas sin pensar. El creyente, en cambio, busca el consejo de Dios. Frente a un problema dice, ¿qué me dice la Biblia? ¿Cómo debo obrar frente a ese problema? ¿Qué debo hacer? El impío no piensa en eso. El impío rechaza todo buen juicio. No piensa qué debo hacer, qué dice Dios que deba hacer. En cuarto lugar, el impío planea el mal en su propia cama. O sea, en lo más íntimo de su vida, esa es la idea, la cama es lo más íntimo que tenemos nosotros, ¿verdad? En lo más íntimo de su vida, el impío siempre está planeando, ay, mañana, ¿de quién me voy a burlar? ¿A quién le voy a prestar y no pagar? ¿A quién le voy a hacer daño? En otras palabras. O sea, la mente está tan corrompida que siempre está planeando qué hacer de malo, aún en sus camas. El creyente, más bien, busca sacar de sí mismo los pensamientos pecaminosos, es decir, cuando nos acostamos como creyentes tenemos que pensar qué de malo he hecho en este día, qué cosas feas he hecho y arrepentirme de eso y al siguiente día vivir un día diferente. En quinto lugar, el impío desprecia a Dios y por eso ama el pecado. Es decir, amar lo malo, amar el pecado es igual que despreciar a Dios. El creyente es alguien que ama a Dios y aborrece el pecado. Aquí dice David que el impío no aborrece lo malo. En otras palabras, ama lo malo. Tanto ama el impío a lo malo que aún lo lleva a lo más íntimo de su alcoba. Eso es lo que dice ahí. Muy bien. Entonces, decía que describir la conducta del impío a nosotros los creyentes nos hace pensar. Porque por lo menos tenemos que decir, yo no anhelo ser como el impío, ¿verdad? Ahora quiero preguntar, ¿esta conducta del impío descrita aquí en este salmo se encuentra en los peruanos? ¿O de repente no es un problema solamente de los judíos? Ellos tienen esa característica, nosotros no somos así, no nos autoengañamos, no metemos nuestra vida en el mal. Nosotros siempre queremos ser juiciosos y sabios, pensamos, planeamos en nuestras camas cómo arrepentirnos, siempre, todos los días, y todos los días amamos al bien y peleamos contra el mal. Así somos los peruanos, ¿verdad? Varios pueden su cabeza diciendo, no somos así. Bien, entonces David así describe a la conducta de los impíos. Y luego en los versículos 5 al 9, David, en contraste con la conducta del impío,
habla de los atributos de Dios y declara que los atributos de Dios son bendición para el creyente. Veamos en detalle esto. En el versículo 5 dice David: oh Jehová, hasta los cielos es tu misericordia. O sea, el primer atributo que David destaca de Dios es su misericordia. Y como que David intenta medir la misericordia de Dios y dice que si él quisiera calcular cuán grande es la misericordia de Dios, no tiene una balanza apropiada para pesarla, no tiene una cinta métrica suficientemente grande para medirla. Solamente le queda decir: la misericordia de Dios es hasta los cielos, es inmensa. Y claro, como David ha mirado la conducta del impío, y sin embargo lo ve todavía que vive, que come, que bebe, que camina, que tiene salud, entonces no le queda otra cosa a David, como un buen teólogo y creyente que es, decir: la misericordia de Dios tiene que ser inmensa. Porque si la misericordia de Dios no fuera inmensa, ¿cómo puede tolerar nuestras conductas impías? O sea, la propia realidad de la impiedad nos tiene que hacer pensar en la grandeza de la misericordia de Dios. No sé si ustedes, pero yo sí he pensado también en esto. Mientras más me conozco a mí mismo, mientras más me puedo ver a mí mismo, más puedo decir que Dios es grande y misericordioso. Entonces la misericordia de Dios es grande. En nuestro país, en este año que pasó y en este mes que ya pasó, hemos sido testigos a nivel público de cuánta corrupción visible hay en el país. Siempre se ha hablado de esto, pero lo hemos visto recientemente, ¿no? Hemos escuchado las conversaciones telefónicas entre aquellos que están puestos en lugares muy altos en el Ministerio de Justicia y en el Ministerio Público para cautelar y tutelar la justicia en el país. Y hemos escuchado cómo negocian las sentencias que deben aplicarse a los impíos del país. Y hemos visto que esa corrupción es inmensa en el país. Y no se ha terminado todavía. Y es muy probable que en algún nivel esa corrupción continúe por largos años que nos queda como vida republicana hacia el futuro, ¿verdad? Y claro, es bien fácil criticar esa corrupción que hay en el país. Pero igualmente debíamos pensar: y si yo estuviera en ese puesto, sería diferente de ellos. Y cada uno tendrá una respuesta distinta a eso. Entonces, David, al ver que la impiedad existe y que esas personas impías tienen vida, o sea, que las personas malas tienen vida todavía y gozan de cosas que Dios ha puesto en esta creación, entonces David concluye que la misericordia de Dios es tan grande que llega hasta los cielos, es tanto como el universo, en otras palabras. Entonces, en un sentido podríamos decir que aunque hay corrupción en este mundo, ese no es el único hecho que debemos ver. En esa realidad debemos ver también que este mundo está llena de la misericordia de Dios. Es una perspectiva diferente, ¿verdad? Es decir, el ver la corrupción a nuestro alrededor no nos tiene que deprimir espiritualmente. Nos tiene que llevar a pensar que la misericordia y el gobierno de Dios en ese mundo está presente. Y luego nos dice en el versículo 6
de otro atributo de Dios. Tu justicia es como los montes de Dios, las montañas de Dios. O sea, si la misericordia de Dios es tan grande como los cielos, ahora la justicia de Dios es como los montes de Dios. Imagínense ustedes los cerros que tenemos en el Perú. No tenemos los cerros más altos del mundo, ¿verdad? Pero tenemos cerros bien altos y bien masivos. Piensen en toda la cordillera blanca y la cordillera negra en el Perú. En esas dos cordilleras que van en paralelo, las montañas son bastante grandes. Por ejemplo, el pico más alto de nuestro país se llama el Huascarán. Su altura es de 6.767 metros sobre el nivel del mar. 7.767 metros, bien alto, y es bien masivo. Uno comienza desde la ciudad de Huaraz a subir y sube y sube y sube y hasta llegar arriba, es bien alto. Imagínense el Everest, que tiene casi 9.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Y todos los montes Himalayas juntos que están entre India y Nepal. Y fíjense simplemente en el planeta Tierra. Entonces, David dice que la justicia de Dios es como si juntáramos todas las montañas inmensas que Dios ha hecho, y esas montañas ni siquiera tendrían el peso de la justicia de Dios. Entonces, la justicia de Dios también es grande, es recta. ¿Y cómo se puede ver esa justicia de Dios? Porque cuando vemos que la maldad existe y campea y nos rodea, y esas personas siguen viviendo, y algunas de ellas tienen una vida bastante abundante en bienes materiales, etc., solo podríamos pensar que Dios realmente no solamente es misericordioso, es justo. Y también dice el texto que aún los animales son alimentados por Dios. Miren lo que dice el versículo 6 de nuestro texto. Dice así: tus juicios son como abismo grande, oh Jehová. Tú prestas mirar la creación de Dios simplemente para admirar, decir qué lindas son las flores, qué bonitos son los animales. ¿No? Que no podemos mirar la creación de Dios solamente para describirla en términos que podamos hacer. Nos dice David que hay que mirar la creación de Dios y pensar en quién es ese Dios que mantiene esta creación, aún con las corrupciones que hay en esta creación. Y nos dice entonces que su justicia es equitativa, preserva la vida de los seres humanos y también de las bestias del campo. Y en el versículo 7 dice: oh Dios, cuán excelente es tu amor bondadoso, o tu amor misericordioso. O sea, ha hablado de la misericordia, ha hablado de la justicia, ahora habla del atributo, hace a mejor decir, cuán excelente es tu amor misericordioso y fiel. O sea, juntando tres palabras podríamos describir este amor de Dios. Si Dios es tan fiel en su amor hacia los seres humanos, y más en especial hacia su iglesia, podemos vivir confiados que Dios realmente puede proteger a su iglesia bajo sus alas, como dice el texto. Entonces, los creyentes sí alabamos y exclamamos la excelencia de la gracia soberana, de la gracia maravillosa y especial de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el mismo hecho de que siendo como somos, estemos vivos delante de Dios, nos tiene que llevar a saber y a pensar que el amor de Dios es muy misericordioso y muy bondadoso. Y el versículo 8 dice: serán completamente saciados de la grosura de tu casa.
Aquí se refiere a los hijos verdaderos de Dios. Se refiere a que los hijos de Dios tendrán las bendiciones necesarias para la vida. Juan Calvino comenta este pasaje y dice así: los hijos verdaderos de Dios gozarán de todas las bendiciones que son necesarias para la felicidad y la comodidad de la vida presente, así como aquellas que pertenecen a la bendición eterna y celestial. Se nos enseña aquí entonces que serán abundantes esas bendiciones. Y el versículo 9 dice que siendo las bendiciones de Dios abundantes para esta vida y para la vida futura del creyente, entonces se podría decir que en Dios está la fuente de la vida. Cristo hizo alusión a esta realidad. Y Cristo dijo así: la luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no pueden comprenderla, no la pueden abarcar. Donde hay tinieblas y se presenta la luz, se acaban las tinieblas. Las tinieblas no pueden absorber la luz. Es decir, ¿cómo podríamos percibir la abundancia de bendiciones de Dios que tenemos hoy y las que tendremos en el reino de Dios venidero? No podemos percibirlas a menos que seamos iluminados por la palabra de Dios. Mucha gente no puede creer que todo lo que tiene es bendición de Dios, es porque no tiene la iluminación de parte de Dios. Entonces, ¿qué dice la gente que tiene abundancia? Dice: yo tengo por mi trabajo, porque soy inteligente, porque soy bien chambeador, trabajo día y noche, no descanso, entonces por eso tengo todo lo que tengo. Pero cuando somos iluminados por la palabra de Dios, podemos decir como Pablo: ¿qué tengo yo que no me haya sido dado? Y podemos ser más generales de decir: ¿qué tengo yo que no haya sido puesto por Dios en esta creación? A veces los cristianos nos quejamos que nos faltan bendiciones. A veces los cristianos decimos: Dios a mí no me ha bendecido, tengo muy poco. A esto y a esto y a eso sí Dios los ha bendecido, tienen muchísimas cosas. ¿Y por qué sentimos eso a veces? Porque no tenemos todo lo que deseamos nosotros, ¿verdad? Un ser humano puede desear un montón de cosas aunque no las necesite. Y es más, aún en el hogar más pobre de este mundo, hay cosas que no las necesitan y que no se utilizan cada día. Entonces, no estoy abogando con esto que el cristiano debe tener siempre una vocación de pobreza, ni estoy abogando por decir que la pobreza es una buena señal de ser cristiano. No estoy diciendo eso, de ninguna manera lo haría. Lo que quiero decir es que no vemos las bendiciones según el orden de la justicia equitativa de Dios. Es decir, por justicia equitativa de Dios debemos entender que Dios le da a cada uno de nosotros lo que cada uno de nosotros necesita. Dios nos da, porque en su justicia equitativa Dios bendice a cada uno según Él sabe con precisión divina lo que cada uno necesita. Cuando nos damos cuenta de esto, entonces podemos mirar a Dios con bastante gratitud y podemos reconocer que realmente en Dios está la fuente de la vida y de la luz. Si no debemos comparar nuestro descontento porque no tenemos todo lo que queremos y decir: Dios no me ha bendecido, sino más bien debemos decir: todo lo que tengo hasta hoy es lo que Dios ha querido que tenga y es lo que Dios considera que yo necesito. Y luego, junto a esto, el creyente debe pensar: si Dios me ha dado todo lo que me ha dado, ¿cómo puedo usarlo para avanzar el reino de Dios y mostrar que soy una persona que vive agradecida a Dios? Finalmente, el salmista, en los versículos 10 al 12, dice así:
sabiendo que Dios es misericordioso. Dice, extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Versículo 10. No venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. Versículo 11. Y versículo 12. Allí han caído los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Entonces, en esta última parte, David hace una súplica por misericordia y justicia protectora de Dios, en especial para sus hijos. Imagínense esto en la mente de David. Era esa maldad todavía. Por la Biblia sabemos hoy que un día Dios terminará con la maldad. Habrá un día en que no haya más maldad, cuando Cristo venga por segunda vez. Instaurará su reino eterno y eliminará por completo la maldad del universo y de nuestros propios corazones de los creyentes, y habrá un reino de justicia, habrá un reino de paz eternos. Eso pasará. Pero mientras tanto, mientras vivimos todavía en esta tierra, lo que David hace es lo siguiente: Dios, como tienes tanta misericordia sobre todo el mundo, incluidos los que no son tus hijos. Y Cristo habló de esto. Dijo que Dios es tan bondadoso que hace llover su lluvia sobre buenos y malos, y que hace salir su sol sobre impíos y no impíos, sobre buenos y malos. A eso se le llama la gracia general de Dios. La bendición general de Dios abarca a todas las personas, independientemente de sus conductas, ¿verdad? Pero basado en esa general misericordia de Dios, David ahora dice: oh Dios, extiende tu misericordia de manera especial a tus hijos, a los que te conocen. Extiende tu justicia a los rectos de corazón, a los que no son impíos. Y le pide una misericordia especial en este sentido. El versículo 11 explica eso. ¿En qué sentido David está pidiendo misericordia y justicia de Dios para con su pueblo, para con su iglesia, para con sus hijos? Dice así: no venga pie de soberbia contra mí y la mano de impíos no me mueva. Entonces David pide esa misericordia en forma específica. No le está pidiendo comida, bebida, guitarras, zapatos nuevos, qué sé yo. Le está pidiendo algo más especial. Él quiere que sea librado como hijo de Dios, y también el pueblo de Dios sea librado de la soberbia de los demás.